A continuación, para mí es un gusto presentar a Raghi Burham. Raghi es CEO y co-founder de Amigo Cloud y es autor del famoso post El martillazo y el Huayno, donde realizó un muy interesante análisis estadístico sobre la pandemia de COVID-19 aquí en nuestro país. Raghi nos hablará hoy día acerca de la situación de Open Data en el Perú. Adelante. Gracias por la invitación. Me encantó las otras dos presentaciones para empezar. Ha sido algo interesante porque va, de nuevo, esta idea de compartir datos, esta idea de compartir información va directo con el concepto de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Un poquito de información acerca de mí brevemente. Llevo 22 años viviendo en Estados Unidos, en el área de trabajo como Geospatial Software Engineer. No sé por qué siempre cuando me hacen entrevistas me cambian el título. Pero ya llevo bastante tiempo trabajando con open source, open data, tecnología en general, ¿no? Normalmente los últimos 11 años de esos ha sido en Silicon Valley, trabajando en startups, ¿no? Una que aceleré en Stanford y levantamos capital y la vendimos. Otra que es Amigo Cloud, que es en la que estoy trabajando actualmente, donde ayudamos a compañías a innovar con datos de ubicación, ¿no? Para hablar un poquito acerca de lo que está pasando en Open Data y la cultura de Open Data en el Perú, tenemos que regresar un poquito y mirar la historia de Open Data en general, ¿no? Open Data y Open Government son dos conceptos que van juntos, ¿no? El concepto de datos abiertos, Open Data, el concepto de gobierno abierto, de Open Government. Y uno de los instrumentos principales que se utilizan en Estados Unidos es este documento que se llama FOIA. Es muy popular, básicamente ha sido el génesis de un montón de compañías. Y es una ley que se hizo en el año 66 que básicamente permite que un ciudadano cualquiera pueda acercarse al gobierno y decirle, públicame esta información, dame esta información, ¿no? Es el propósito de esta ley es de crear transparencia, ¿no? Entonces, hay una cultura de transparencia que creo que vamos a tener que contrastar un poquito en esta charla. Transparencia, cómo se mira eso en Estados Unidos y transparencia, cómo se mira eso en Perú, ¿no? Pero la idea de transparencia con FOIA es básicamente de que el ciudadano común y corriente pueda entender qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo está pensando, cuáles son los datos que está utilizando para tomar decisiones, y entendiendo eso, teniendo esa transparencia, puede acercarse al Congreso, ponerle presión, puede acercarse al presidente, ponerle presión, si es que averiguan algo o están en desacuerdo de cómo se está realizando cierto tipo de cosas, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? Si regresamos un poquito a después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower, una cosa que hizo fue, empezó a despedir gente, ¿no? Miles de empleados que fueron despedidos. Y resultaba que su argumento era de que eran comunistas, ¿no? Estábamos revisando, o sea, los años 50, estamos hablando de la Guerra Fría, la paranoia en Estados Unidos el comunismo, ¿no? Y digamos que este congresista John Moss se acercó y le pidió al gobierno de Eisenhower, oye, dame la información, los fundamentos que has utilizado para despedir a estos miles de empleados federales. Y simplemente Eisenhower dijo, no te lo voy a dar, ¿no? Y ahí es que empezó una lucha completa acerca de cuál era la función del gobierno, de cuál era, digamos, los derechos de los ciudadanos para pedir información al gobierno, ¿no? Es casi va contra el concepto de Machiavelli, ¿no? Acerca de los derechos de Estado, en fin, es otra conversación. Pero en el año 66 se declara esta ley de FOIA, el Freedom of Information Act, donde yo puedo ir a un website, llenar y hacer un pedido formal de casi toda la información del gobierno para que me lo den, ¿no? Cierta información te la pueden dar otra información te la pueden dar redactada, otra información tienes que esperar si es de interés nacional, si es un secreto, algo que no te pueden revelar. Básicamente existe un periodo de tiempo donde ciertas cosas tienen que ser reveladas. Algunas cosas son
en 10 años, otras cosas son en 50 años, en fin, depende, ¿no? Entonces, si, en este momento, si tú quieres preguntar acerca de documentos que se utilizaron para, no sé, la caída de Roswell o la muerte de Kennedy o conversaciones de la CIA durante la Guerra Fría con Perú o si los extraterrestres existen, todo ese tipo de cosas que acabo de mencionar han tenido requests de FOIA y esa información ha tenido que ser publicada obligatoriamente, ¿no? Entonces, el concepto principal de un pedido de FOIA, de un Freedom of Information Act, es el miedo que existía en esa época era que si no existía transparencia en un gobierno, lo que ibas a tener era una dictadura, porque simplemente no existía una manera de poder saber qué era lo que estaba haciendo tu gobierno para hacerlos culpables si es que estaban haciendo algo que no estaba bien, ¿no? En español no tenemos una palabra que represente accountability, ¿no? Lo más cerca que tenemos es la palabra responsabilidad, y creo que hay algo cultural detrás de eso también. Pero la idea es de crear cierto tipo de transparencia para poder verificar que lo que tu gobierno está haciendo sea lo correcto, ¿no? Eso es el concepto de Open Government. Y Open Data son los datos, ¿no?, que vienen detrás de eso. Entonces, este concepto de Open Government es tan importante en países como Estados Unidos, y lo quiero contrastar un poquito en lo que pasó en Perú, ¿no? En Perú llegó la cuarentena, entramos a la cuarentena, todos los países, todos los ciudadanos se quedaron en su casa, no salían, en fin, la mayoría al comienzo. Y luego lo que hubo pasando es que tuvimos extensiones de cuarentena. Y ahí viene la diferencia cultural de transparencia en nuestro país, en Perú, con lo que pasa en países como Estados Unidos, ¿no? Si tú le preguntas a una persona, ¿no?, ¿por qué ciertas zonas estaban en cuarentena? Y hubo un momento donde Lima ya no estaba en cuarentena y otras regiones estaban en cuarentena, y le preguntas por qué, no te van a dar una respuesta correcta, porque no lo saben. ¿Saben por qué? Porque nunca hubo una justificación de por qué se extendían las cuarentenas. Simplemente se extendían. Entonces, si tú ibas y le pedías al gobierno, oye, dime cuál es el indicador que estás utilizando para ponerme en cuarentena, nadie te puede responder eso, porque no existía. No existía la necesidad de decirle a las personas cuál era el razonamiento. Hasta este momento, si tú preguntas por qué, bueno, hasta hace un mes y medio preguntas, oye, ¿por qué esta región sí, esa región no? Ah, es que hay mucho COVID, hay muchos muertos. Pero no es así, o sea, yo debía haber podido hacer un pedido y decirme, tú me tienes que exigir y decir exactamente cuál es el indicador y qué es lo que estás utilizando para decidir que un área tenga sus derechos constitucionales removidos, ¿no? Y eso es parte de una cultura, es una cultura de transparencia, una cultura de gobierno abierto que en el Perú, lamentablemente, no tenemos, ¿no? Hay que ser críticos en nuestra propia cultura para entender qué es lo que tenemos que cambiar para mejorarlo. No lo tenemos. Entonces, ok, y entienden más o menos que aquí se trata de Open Government y estamos hablando de la historia de eso, pero ¿qué es Open Data? ¿Cómo es que eso encaja? Bueno, la idea de Open Data son los datos detrás de los informes que te están dando, ¿no? Es la idea de que algunos datos tienen que ser accesibles. Y cuando digo accesibles, es muy específico, tiene una característica especial, ¿no?, para que sean Open Data. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que tiene que estar técnicamente abierto. O sea, no puede estar en un formato, o sea, esos datos tienen que estar publicados de cierta manera que yo los pueda consumir con un programa, que pueda agarrarlo, cargarlo en mi Excel, cargarlo en un programita, que no necesite comprar software. Entonces, el concepto es que tiene que estar legalmente abierto y técnicamente abierto. Puedo utilizarlo sin ningún problema de copyright, sin ningún problema de patente, y puedo leerlo con un programa sin que tenga que pagar algo propietario, ¿no? Entonces, la pregunta que hago es,
si miramos, este es uno de las publicaciones que se han hecho desde los primeros días del MINSA acerca de qué es lo que está pasando con la situación, ¿no? Y bastantes personas miraban este documento que aparecía en Twitter, esta imagen que aparecía en Twitter, aparecía en Facebook, que aparecía en diferentes websites, y decían, pero tenemos transparencia, sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿esto que estoy mirando es Open Data? Y la respuesta es, no es Open Data, ¿no? No es Open Data, ¿por qué? Porque no cumple el requerimiento de que pueda leerlo con un programa y procesarlo, cargarlo en un Excel. Si quiero hacer esto con esta, porque es una imagen, ¿no? Entonces no es Open Data, por más de que los datos estén publicados, para poder hacer un historial, para poder procesarlo, no puedo procesarlo fácilmente. La sala situacional, ¿no? Que es el lugar donde todos los peruanos íbamos para mirar qué es lo que estaba sucediendo, donde se salían la cantidad de test PCR que se habían hecho, las pruebas rápidas y los casos. ¿Es esto datos abiertos? Y la respuesta es no, porque tampoco los podía unir, no están en un formato donde puedo ir y fácilmente sacar y extraer los datos. No hay una API, no hay una manera de poder transformar estos datos en otra cosa o combinarlo con otra información. Entonces no es Open Data, por más que esté publicado, ¿no? Y a la mayor parte de personas eso no le importaba. ¿Qué sucede? Este es un momento que para mí fue muy especial, muy importante durante la pandemia. Si ven, aquí está básicamente el presidente, el ministro de Salud, ministra de Economía, y el barbón a la derecha, al final, ese soy yo, ¿no? Fue una presentación que hice en el Acuerdo Nacional, donde presentaban acerca de este martillazo de Huayno, los datos, los cálculos para hacer los valores de R, para el martillazo de Huayno y el análisis, no eran matemáticamente difíciles. Son cosas que yo pienso cualquier estudiante de la Universidad de Matemáticas había estudiado estadística, podía hacerlo, ¿no? Lo que fue difícil fue conseguir esos datos y extraerlos de diferentes servidores para poder hacer ese análisis, porque no existían datos abiertos acerca de eso. Y ese pedazo de extraer los datos no debió haber sido difícil, debió haber sido, voy a un website, hago un clic, me bajo los datos y puedo hacer mi análisis. Esa fue la razón por la que bastantes personas fuera la primera vez que sabíamos qué era lo que estaba pasando en cada distrito de Lima y en cada región, ¿no? La presentación, quiero compartir un par de cosas de esa presentación, porque la mayor cantidad de gente siempre me pregunta, pero no hablaste de no hablaste de esto. No, o sea, el tema principal de esta presentación fue este slide de acá, que eran datos para el Huayno. Fue una presentación completa acerca de por qué Open Data era importante, por qué Open Government era importante también para la lucha de esta pandemia. Déjame compartir un par de slides que enseñé en ese momento, ¿no? Uno es el slide, o sea, el principal se llamaba Datos para el Huayno. Estábamos hablando de data, ¿no? Estamos hablando de el concepto de hacer un data-driven government. En Silicon Valley, todas las compañías tenemos este ethos, esta manera de manejar nuestras empresas basadas en datos, ¿no? Medimos cosas y, en fin, tomamos decisiones basadas en datos. Así como hay data-driven startup, data-driven organization, también existe data-driven government, un gobierno que se maneja basado en datos. Y una presentación completa acerca de qué era lo que teníamos que hacer como gobierno, utilizando datos para tomar decisiones. Creo que también fue una presentación un poco, digamos, pesada, porque trataba de poner demasiada información en pocos slides, pero tenía cosas interesantes, como por ejemplo este slide que había enseñado en esa época, ¿no? Acerca el plan federal de Estados Unidos de data. O sea, Estados Unidos tiene una estrategia de cómo manejar tus datos, ¿no? Y nosotros en Perú como país deberíamos de tener una estrategia de datos, ¿no? No solamente leyes y otras cosas que vamos a hablar, pero estoy hablando de una estrategia, de cómo una institución tiene que manejar sus datos, cuándo es que tiene que ir a recolectarlos,
cómo es que los tiene que compartir, ¿no? Los datos son importantes para tener un gobierno que tome decisiones basadas en datos. Es un gobierno inteligente, ¿no? El resultado de esa presentación fue este tweet después de... Mira, yo he sido muy crítico del gobierno por varias cosas, también del ministro Zamora por bastantes decisiones que ha tomado y los indicadores y las transparencias y las pruebas rápidas, en fin, bastantes cosas, pero hay algo que sí tengo que dar crédito, que básicamente decidió agarrar los datos de positivos, los datos de SINADEF y publicarlos en el portal de datos abiertos de Perú, ¿no? Para mí fue un día especial porque fue algo que me tomó mucho esfuerzo, que me tomó muchas cosas behind the scenes que tenían que estar funcionando para lograr de convencer a que la gente pueda publicar estos datos. Ese día, para mí cambiaron varias cosas. ¿Por qué? Porque empezamos en la narrativa del gobierno, en la narrativa del gobierno peruano, en el discurso del 28 de julio, empezamos a hablar de datos abiertos. La palabra datos abiertos, Open Data, fue incluida por primera vez en la historia de nuestra nación el 28 de julio por la pandemia, ¿no? Entonces, si la pandemia nos ha traído un montón de cosas terribles, nos ha traído algo bueno donde en la narrativa de la política nacional ya hablamos de Open Data, ¿no? Como algo prioritario. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue que ya no era yo el que tenía que hacer los diagramas y qué está pasando y actualizar todo. Empezaron a salir un montón de personas, ¿no? Acá estoy poniendo un par de personas que yo sigo en Twitter, ¿no? Cholega, Patrick, Rodrigo Parra, Víctor Sánchez, Juan Carvajal, todas estas son gente que hace unos diagramas y unos análisis del Open Data a otro nivel, ¿no? Que no hubiera sido posible sin tener esos datos abiertos. Entonces, el simple concepto de tener un portal y poner los archivitos, es decir, esto es transparencia del país, ha logrado que tengamos una cantidad increíble de información que no teníamos antes. Es por esto que nosotros ahora sabemos acerca del subregistro. O sea, los estudios de subregistro, los estudios de positividad, todas estas cosas vinieron directamente del gobierno. Esos fueron análisis que salieron de gente externa al gobierno. Es este concepto que va de la mano con Open Data, que se llama Citizen Science, ¿no? O sea, los ciudadanos haciendo ciencia con la transparencia, con Open Data que es publicada por el gobierno. Para mí lo siento como una victoria personal, ¿no? Y aquí cambiamos a esto, ¿no? Entonces, pero dices, existen leyes de datos abiertos. Me has hablado de datos abiertos en Estados Unidos, me has hablado de FOIA requests en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en Perú, no? Bueno, acá les he enseñado un portal de datos abiertos que debería ser un indicador de, hay un portal de la PCM que tiene datos abiertos. Entonces, existe este concepto de que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos que se publicó, está en el peruano, ¿no? Donde establece que los datos son activos importantes, ¿no? Lo consideramos un activo de importancia nacional, ¿no? Tenemos, ¿no? Artículos en la Constitución que hablan a información pública, no hablan de datos abiertos, pero hablan de lo más cercano que tenemos a eso, es información pública. Tenemos una ley de transparencia y acceso a la información. Sí existe, ¿no? Que dice ¿qué es lo que dice? Bueno, dice que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla, en fin, de cualquier entidad pública, ¿no? Es algo que es importante, es algo que podemos hacer, pero que como cultura, cuando hablamos acerca del proceso en sí, y miramos más o menos de qué se trata, cómo es que puedo accesar estos datos, es un proceso un poco fastidioso, pero sí existe. Esas leyes de transparencia tienen que ser modernizadas, tienen que incluir conceptos de este siglo acerca de datos, ¿no?
el concepto es el correcto, pero la manera como están escritos no necesariamente incluye el concepto de datos digitales. Y vivimos en una época de datos digitales, entonces tiene que ser modificada, pero está ahí, las partes necesarias están ahí, el proceso de cómo pedir información no es necesariamente pedir datos, entonces ahí como una parte gris está allí. Y buscando este tipo de cosas es que han salido ciertas herramientas. No sé si ustedes en Estados Unidos conocen en el concepto, hay una non-profit que se llama el Electronic Frontier Foundation. En Estados Unidos y en Europa lucha por los derechos de Internet, los derechos digitales, de privacidad, las cosas que son importantes acerca en una sociedad digital, ¿no? Una sociedad digital tiene otro tipo de problemas, tipos de problemas digitales, problemas de los que ni siquiera estamos hablando en este país. Cuando hablamos de rastreo de contactos, existe una discusión brava en países como Alemania, por ejemplo, acerca de si es un rastreo de contactos centralizado o descentralizado. Eso va netamente al concepto de hechos digitales. En Perú no hablamos de eso, ¿no? En Estados Unidos tienes el IFF luchando por eso. Es lo más cerca que tenemos a una institución que está luchando por nuestros derechos digitales, es un ciberderecho. En Perú es una institución sin fines de lucro que hace esto, ¿no? Y uno de los productos que da hiperderecho es pidela.info. Entonces, si tú quieres hacer lo equivalente a un FOIA, un Freedom of Information Act, un request, pedirle al gobierno que te dé estos datos, yo me enteré hoy día que tenían este pídela info, que puedes acercarte y pedir esa información. Vayan y dan cualquier información que necesiten. El gobierno tiene que dar esos datos en 10 días o responderte por qué sí o por qué no. A pesar que la ley está ahí, hay elementos que cambiar. Por ejemplo, esta es una solicitud pidiendo datos a una institución del Perú y la respuesta es, están negando los datos porque los datos los están pidiendo en formato de Excel. Y si se los doy en Excel, existe riesgo de que la data pueda ser modificada en Excel. Eso es un problema, eso es una respuesta que nunca debe haber salido del gobierno. Es una respuesta que enseña una brecha de conocimiento digital de qué se trata esto, cómo funciona el mundo digital en general, ¿no? Entonces hay problemas de esa índole que tenemos que modificar. Y nada, si quieren más información acerca de esto, síganme en Twitter, @, y hashtag sin ciencia no hay futuro. Gracias.